Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí, a todos, a todas, a toda esta familia maravillosa que paso a paso, semilla a semilla y corazón con corazón vamos creando para el bien de nuestro, por supuesto, y el bien de la humanidad. Buenas noches, querido Michael. Omar Tasat, Marta buenas Sá, noches, ¿cómo estáis? pues estando tú aquí es difícil estar mal. Lo Y mismo puedo estando, decir, lo y mismo puedo decir. estando, sí, estando todos los demás, pues yo creo que cuando de una forma consciente o inconscientemente se hacen las cosas, se viven las cosas con la energía del amor, seguramente algunos de nosotros hoy o en estos momentos o en los momentos en que las personas nos estén escuchando, igual tienen ese momento de bajón o tienen la energía un poco baja o tienen esas preguntas que le siguen rodando, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué tengo que aprender? Es decir, una serie de situaciones y vivencias que nos ayudan, pues, por una parte a tomar conciencia, ¿no? Pero también por otra parte a darnos cuenta de que estamos vivos y de que es muy bueno, muy, muy importante el que desde esa toma de conciencia nos unamos entre todos para tomar conciencia de que efectivamente, y esto no es solamente una palabra, todos somos uno, ¿no? Hay veces que la simple presencia, la simple energía que transmitimos y que principalmente tú transmites, aunque sea online y aunque sea fuera del tiempo presente, esa energía llega, la recoge el alma, se produce esa sanación del espíritu con el espíritu y de poder estar regular o de bajón o no sé cómo me encuentro, pasamos a no sé qué ha pasado que me encuentro mucho mejor. Así que muchísimas gracias, querido Michael. Ana Nasa, muchas gracias también por el espacio que generas siempre, querido Juan, el espacio compasivo y amoroso en el cual es muy fácil que pueda fluir la inspiración para, al fin y al cabo, que todos estemos más centrados en nuestro real ser, ¿no? Y que no nos confundamos mucho con las historias que hemos vivido, con las historias que nos han contado y, por supuesto, con nuestra propia historia, nuestra propia biografía que todo ser humano debe escribir para sí mismo, para su crecimiento, para su comprensión y para ahondar en precisamente lo más importante de todo, que es nada más y nada menos que la alquimia pura de transformar tantas cosas que hemos vivido y tantas cosas que hemos aceptado, que nos hemos creído y que están ahí operando en un nivel muy profundo que hemos llamado subconsciente y que a otros les gusta decir en la sombra, ¿no? Entonces es muy interesante el programa de hoy. Me Sí, parece muy interesante. pues a disfrutarlo, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? A disfrutarlo. Verdaderamente, cuando nosotros, con todo ese amor y con todo ese cariño que recibimos de ti y que recibimos entre todos nosotros, hay momentos difíciles en los cuales, como decía antes, empezamos a preguntarnos, no sabemos por qué nos está pasando esto, y sí que es verdad de que sí que se puede producir y se produce esa alquimia del alma, ¿no? Yo tenía pensado, he aprendido a través de mi tiempo de evolución, de que la alquimia, o por lo menos antiguamente, era producir cualquier metal en tesoro, en oro, ¿no? Y qué mayor tesoro que es el que nosotros somos y llevamos dentro, ¿no? Y qué mayor tesoro que es esa parte divina que es el espíritu a la cual, con el cual hemos sido creados, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante esa medicina del espíritu, el cual
El sábado de la semana que viene vamos a trabajar también en ese taller maravilloso en Gijón, online también, porque efectivamente cuando conecta uno con esa parte pura del espíritu, es como si fuese unas fichas de dominó, empiezan a solucionarse una cosa tras otra, empieza a cuadrar todo. El puzzle que parecía tan difícil es mucho más fácil porque hasta inclusive empiezan a pasar situaciones y vivencias, cosas que empieza a cuadrar todo y empezamos sobre todo a entenderlo y a permitir que la energía del espíritu fluya personalmente a través de la vida, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante todo ese trabajo que vamos a hacer y que me encantaría que nos compartieras y explicaras. Bueno, realmente el taller del sábado 24 de junio vamos a vivenciar muchas experiencias. Una de ellas es la introducción al trabajo más importante que todos debemos hacer y a quien nadie le gusta hacer, que es precisamente la indagación en la biografía de nuestra propia vida. Eso no se puede hacer en 4 horas ni en 5, requiere de más tiempo, pero sí vamos a dar las dinámicas necesarias y también en el programa de ahora vamos a dar dinámicas para empezar a hacerlo. Entonces hay una parte aquí muy importante que todos vamos a entender muy bien. Fijaros, siempre hemos sentido, siempre hemos compartido que necesitamos ser seres completos. Esto es algo que lo escuchamos mucho, ¿no? Tenemos que ser seres completos para poder integrar una vida medianamente saludable, una vida medianamente autosuficiente, una vida medianamente que no demandemos al exterior, ¿no?, las necesidades que todo ser humano tiene, especialmente las de satisfacción, que están vinculadas al palabra felicidad, ¿no? Siempre mencionamos esto, pero lo curioso es que a lo largo de las consultas que he ido haciendo, la exploración con los alumnos cuando se embarcan en una travesía psiconáutica, como por ejemplo la educación del ego, la cuarentena, o trabajos así, que son muy cercanos, que estamos un tiempo con la persona, me ha permitido indagar y ver que la parte más difícil de todas para un ser humano, y es curiosamente la que más regalos trae, es la integración de todos aquellos aspectos que hemos vivido en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida humana, en nuestra biografía como seres humanos, la integración total de esas experiencias. Normalmente suelen ocurrir básicamente 2 o 3 aspectos que se repiten en las personas, en los seres humanos. Uno es que creemos que tenemos que descubrir un propósito de vida más profundo que nos haga sentir más plenitud con nuestro paso por la Tierra. Eso es algo muy común en cualquier círculo de crecimiento personal. Bastante común, creo yo. Entonces, si nosotros nos encontramos con que alguien me tiene que decir cuál es el propósito de vida que yo tengo, ya estamos en la perdición total, porque ya estamos dejando que el exterior sea quien nos indique cuál es ese propósito de vida. Y es un tema de mucha controversia, porque puede despistarte mucho y sacarte completamente de lo que realmente el alma vino a hacer aquí. Porque a veces nos hacemos historias en la cabeza y nuestro ego, con la historia que hemos vivido nosotros, con la interpretación que le da a la historia que hemos vivido, en nuestro núcleo familiar, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos laborales y en las principales áreas de nuestra vida, por un lado se hace una identificación con esa historia, que eso lo sabéis muchos de vosotros. El ego se identifica mucho con el personaje en ese momento y se genera una fusión de identidad, ¿no? Entonces, una de las partes más importantes es qué parte de mi historia me he creído que soy, porque eres un ser mucho más grande que tu propia historia. Y esto requiere de una indagación, de un buceo, como llamo yo, un buceo en tu propia biografía. Si no, no se puede conseguir, porque decimos que está en la sombra o que está en el subconsciente, porque precisamente es algo que no solemos mirar, que no solemos ver, que ha quedado en el pasado y que nosotros hemos seguido, hemos tirado millas lo más lejos posible de esas experiencias dolorosas, traumáticas, decadentes, humillantes,
de esas carencias afectivas o de esas experiencias que han sido traumáticas para nosotros y queremos mirar para otro lado y salir de allí corriendo, pisar el acelerador todo lo que da y salir de allí a la máxima velocidad posible. El ritmo de vida que llevamos no nos permite estar asimilando bien todas las experiencias que vivimos. Tenemos que saber que, al igual que un ordenador, tenemos que ir procesando las cosas que vivimos. Se tiene que procesar, se tiene que procesar la capa emocional, se tiene que procesar la capa mental y de esa manera, entonces podemos en algún momento, podemos integrar perfectamente eso que hemos llamado nuestra sombra, eso que hemos llamado nuestras zonas más vulnerables, eso que hemos llamado nuestros traumas, errores entre comillas, y también las victimizaciones, los momentos en la vida en los cuales yo me he sentido con toda pérdida de poder o me ha pasado esto porque he nacido en esta familia. Me ha pasado esto porque tengo un padre que es de esta manera. Me ha pasado esto porque mis hermanos me han hecho tal cosa, ¿no? Todas estas experiencias generan creencias, creencias que no están en el plano del consciente, que están operando en lo que llamamos la sombra o subconsciente y hacen que la persona se quede al 50-60% de todo el potencial que lleva su ser, su divinidad dentro de sí mismo. Entonces, esto es una cosa que muchas veces se pasa desapercibida y es un trabajo que es muy terapéutico, que es muy profundo y que en realidad volvemos a la confianza de saber todo lo que he vivido en mi vida tiene que ser perfecto tal y como fue, aunque yo todavía no lo tenga integrado así, de esa manera, porque si existe un plan divino, entonces el plan divino estaba también incluido esa experiencia de maltrato, estaba también incluido esa experiencia de carencia, estaba también incluido esa experiencia de ser víctima de algo, esa experiencia de estar con una depresión de años, esa experiencia de haber nacido con una minusvalía, esa experiencia de haber adquirido una enfermedad que me invalida y que no puedo ser 100% autónomo, que necesito la ayuda de otra persona. Esa experiencia y ese plan divino tiene que incluir un accidente de tráfico que de repente me obliga a hacer una serie de cambios en mi vida, de profesión y una serie de cosas. Es decir, todo lo que hemos llamado negativo, todo lo que hemos llamado traumático, todo lo que hemos llamado no deseado, también forma parte de un plan inexorable. Pensad por un momento que los planetas, como decía en una tutoría el martes a mis alumnos, los planetas no chocan unos contra otros normalmente, ¿no? En la órbita está todo organizado con una estructura maravillosa y hay una inteligencia que está más allá de nuestro entendimiento, del entendimiento de los seres humanos, por muy avanzados que estemos o queremos estar, hay una inteligencia que está más allá de nosotros, que nos incluye, pero que está más allá de nosotros. Entonces, lo que ocurre aquí es que nuestra personalidad, lo que llamamos el ego, cree saber qué es lo mejor para la persona, ¿no? Quiere saber qué es lo mejor para nosotros. Entonces nos encapsulamos, nos metemos en una burbuja en la cual está contenida nuestra historia. Y nuestra personalidad, nuestras capacidades, nuestros dones, por así decirlo, nuestros talentos, nuestras virtudes, ¿eh? Nuestras habilidades humanas y más allá de las humanas, se encuentran encapsuladas dentro de una cápsula, dentro de una burbuja, que es tu biografía, tu historia personal. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una gran parte de personas que con el trabajo espiritual y con el movimiento Nova Era, lo que se pretende es pasar de la fase 1, que es el reconocimiento de las cosas que he vivido, la aceptación de esos procesos que vamos a llamar estar en la sombra, quiere pasar a la fase 3, que es la trascendencia de ese proceso. Claro, pero aquí no existen atajos. Para trascender todas esas experiencias yo tengo que aceptar, amar, bendecir, incluso agradecer todas y cada una de las experiencias que he vivido en mi vida, especialmente aquellas que han sido traumáticas y difíciles. Y quizá necesite ayuda en ese proceso. Quizá necesite ayuda. Porque normalmente uno dice, no, yo tengo todo mi pasado totalmente aceptado, sanado y en paz, y no tengo ningún problema con esto, afortunadamente. Pero si no has hecho una indagación narrativa, por eso digo biografía de tu vida, si no has hecho una indagación narrativa, si no te has ahondado en esa historia, si hay fragmentos de tu vida que cuando tú conectas con ellos, pues conectas con la emoción original que te provocó eso,
Y si no has sacado el néctar que hay en esas flores, entonces significa que no has visto las flores. No puedes tener el néctar de las flores si no has visto la flor. Y normalmente no lo vemos como una flor, lo vemos como estiércol, esas partes de nuestra vida, ¿no? Pero acuérdate que el estiércol es necesario para que salgan un montón de flores en el campo. Entonces, aquí está el kit de la cuestión y el kit de la alquimia en el plano psicológico, psíquico y en el plano psicosomático, ¿no? La capacidad de la transformación de todas esas experiencias, las cuales yo quiero estar lejos de ellas, las cuales yo me pongo un escudo, una burbuja para poder salir adelante, que no quiero recordar, que no quiero volver a mirar a ellas, que prefiero olvidar y que posiblemente hayas olvidado por completo y estés mirando para otra dirección. ¿Qué ocurre? Las energías creativas, la energía creadora que circula a través de todos tus cuerpos energéticos, de tu cuerpo físico también, se encuentra encapsulada en cada una de esas experiencias que has vivido y que no se han procesado correctamente. Es decir, aquello que no has podido todavía abrazar y reconocer que ha tenido un para qué. No has sacado el néctar de esa flor, porque no has visto que era una flor. Entonces, aquí el gran dilema y la gran, digamos, alquimia final que se hace con todo esto es que uno va encontrando a personas que a raíz de experiencias muy dolorosas, a raíz de experiencias traumáticas incluso, a raíz de experiencias desagradables, experiencias que uno quiere olvidar más que recordar, encuentra que cuando se produce la alquimia, la persona saca un propósito en el cual tiene un gran impacto en la vida de las personas y el cual lleva a una gran satisfacción también, que no quiere decir que el dolor se vaya para siempre de esa experiencia. Hay un presentador que, como no tomo notas para los programas, pues no me acuerdo ahora del nombre, pero hay un presentador estadounidense que su historia es muy impactante porque cuenta que ha perdido a su mujer y a su hijo en un accidente de tráfico. Y bueno, pues especialmente lo de su hijo fue lo que más le impactó y lo que más le provocó unos cuantos años de una parada total en su vida. Pero eso también le llevó después, en vez de quedarse atrapado en el dolor, en vez de quedarse atrapado en la victimización de ese hecho, en vez de enfadarse con el universo, con Dios y con los que provocaron el accidente, en vez de quedarse atrapado en esa angustia, lo que hizo fue una alquimia muy poderosa. Y se convirtió en un presentador de televisión que dirige un programa que se dedica básicamente a la asistencia y a la ayuda de las personas que se encuentran en situaciones similares. Y trata sobre eso, sobre el proceso del duelo, sobre el proceso también de los niños que quedan huérfanos, también ayuda a los niños que quedan huérfanos. Y como que está todo enfocado hacia la ayuda de los niños que necesitan ayuda, hacia la ayuda de los niños que se han quedado sin padres. Es decir, le ha dado la vuelta al tinglao, lo ha transformado, lo ha convertido en una alquimia y lo ha convertido en un propósito de vida real. Este es un caso muy impactante, pero los hay más sencillos también, ¿eh? Y más severos también. Por ejemplo, la autora de El secreto de la sombra, que me encanta, Davy Ford, ¿no? Esta mujer es impresionante la historia de su vida. Ella misma cuenta que si no fuera por todas esas historias tan desagradables, traumáticas, dolorosas, las páginas de sus libros estarían completamente vacías, ¿no? Sería un libro que le faltaría el 80% del néctar que tiene. Entonces aquí el proceso pasa primero por no dejarnos engañar mucho por las corrientes de pensamiento que hay ahora, que son corrientes de pensamiento positivo muy intensas, que te invitan a repetirte una y otra vez que eres un ser perfecto, maravilloso y que estás continuamente reforzándote lo positivo. Eso está bien tener pensamientos positivos, pero también quiero decirte que al potencial infinito y al ser un ser completo solamente se puede llegar cuando puedes abrazar y encuentras las herramientas para indagar en tu biografía personal y encuentras las herramientas para hacer una alquimia aquí con esto. Porque realmente el plan que traza el alma es tan perfecto que incluso aquellas cosas que tú consideras un accidente, aquellas cosas que consideras que no deberían de haberte ocurrido a ti o que no deberían de haberle ocurrido a un ser querido, todos estos sucesos están íntimamente vinculados con lo que hemos llamado un plan divino o con lo que hemos llamado un plan del alma, lo que hemos llamado un propósito vital. Lo que ocurre es que no se puede integrar
hasta que se procese emocionalmente bien todo o mentalmente todo. Y a veces se necesita ayuda para que esto suceda. Entonces este proceso de alquimia es muy poderoso, pero rara vez se nos invita a explorar esas áreas, porque hemos sido educados en la conciencia del bien y del mal. Hemos sido educados en la conciencia de la dualidad. Hemos sido educados a que hay una parte de ti que es perfecta, la divina, que está en alguna parte, en algún plano espiritual, y tu parte humana que tiene sus imperfecciones, que tiene sus defectos. Entonces nos han dicho, tú mira tu parte preciosa, tu parte luminosa, y no mires ninguna otra parte. Pero lo cierto es que si la dualidad, el contraste entre el bien y el mal, las experiencias de contraste de este tipo existen, si existe el frío y existe el calor, si existe lo positivo y existe lo negativo, es porque las dos cosas son necesarias para el propósito vital que tenemos aquí y ahora todos los seres humanos que estamos en el planeta. Si no, yo hubiera parado ese procedimiento de los contrastes, de lo positivo, de lo negativo, de esa dualidad, yo hubiera cesado, yo hubiera parado. Pero si todavía existe ese contraste, esa dualidad, esa luz, esa sombra, ese consciente, ese subconsciente, ¿sí? Todavía existe toda esta danza, es porque es necesaria y porque algo se sacará de ella que no se puede obtener de otra manera, que no se puede obtener a través de simplemente ser el ser perfecto que ya eres, la divinidad maravillosa que ya eres, sino que tienes que convertirte en un ser humano que está polarizado en dos direcciones, que tiene dos hemisferios cerebrales, que tiene dos ojos, que tiene dos brazos, que tiene dos piernas, que tiene su energía masculina, su energía femenina, su luz y su sombra. Esto quiere decir que eso que por lo que hemos luchado tantas personas tantas veces, el querer, ¿no?, que todo tu ser se ilumine con todas las virtudes y los talentos, no se puede lograr salvo que la gran enseñanza oriental del yin y del yang, que confluyen en un blanco y en un negro perfecto, en una armonía tan total y absoluta que te hace ser un ser completo, salvo que seas un ser completo e íntegro, entonces no se puede revelar todo aquello que anhelas por muchos cursos que hagamos, por muchas respiraciones que hagamos, por mucho yoga que hagamos o por muchos retiros espirituales a los que acudamos o por muchas recomendaciones psicológicas, médicas y de tantos especialistas que tengamos. Si yo no puedo reconciliarme con mi propia historia personal, si yo todavía no he tenido el acompañamiento, los recursos, porque es verdad que el acompañamiento es necesario, el acompañamiento, los recursos, las ayudas activas para poder hacer de mí una unidad entre mi ser humano y mi parte divina, entonces significa que no estoy en mi potencial, que no estoy en mi potencial absoluto y que nadie nos ha invitado a hacer un trabajo de bucear en nuestra propia historia para encontrar allí todas las señales que son muy claras, pero que están encapsuladas, metidas en una burbujita, que es la burbuja de tu historia personal. ¿Cómo vamos? Maravilla. Vamos, con la boca abierta. Porque a veces yo hablo, pero quiero saber que se entiende, que me estoy explicando correctamente, ¿vale? Sí, Entonces, esto es algo muy importante. Tenemos ayudantes espirituales dentro de nosotros, en nuestro campo de energía, que son expertos en ayudarnos en estas labores, en estas funciones, ¿no? Muchas personas han oído hablar, pues, de los guías espirituales, de los ángeles, pero hay otras ayudas espirituales todavía más intensas, que también en el taller que tenemos el 24 de junio vamos a activar especialmente, y están muy vinculadas a ese aspecto de la alquimia, algunos lo llaman magia, conceptos así, que no es más que una energía extremadamente poderosa, y está vinculado a lo que llamamos un ayudante interno como un dragón o un unicornio en el mundo místico, en el mundo de lo mítico, en el mundo de todas estas fantasías, que son fantasías para la mente racional, pero que sin embargo sabemos hoy, gracias a la neurociencia, que todas las imágenes generan un impacto, todas las imágenes generan un impacto, y también sabemos que el subconsciente se mueve con imágenes. Nuestro subconsciente funciona con imágenes y el corazón espiritual también con imágenes.
De hecho, todos los chamanes dicen que el mundo mítico del alma es a través de imágenes. Entonces, una imagen te puede transferir una sanación brutal y una imagen te puede paralizar y hacer que te quedes completamente quieto, paralizado, rígido y congelado por un instante. Entonces, el efecto de trabajar con esta energía, que es muy mitológica, la energía del dragón, la energía del unicornio, es algo que existía en otros tiempos. En otros tiempos se consideraban seres pues tan naturales como podamos considerar ahora mismo un ángel, ¿no? Por ejemplo, un ser celestial. Por ejemplo, en Avalon, muy vinculado a Merlín y a la magia y a las sacerdotisas, a la energía de la diosa y a un montón de maravillas, entre otras cosas, que hubo de todo. Pues allí todas las sacerdotisas, todos los sacerdotes estaban completamente conectados con esa energía de dragón, con esa energía de unicornio, y podían moverse por diferentes niveles de consciencia con estos ayudantes espirituales, ¿no? Entonces son cosas que están muy vinculadas a la fantasía, que están muy vinculadas a la magia, pero sin embargo que son elementos muy poderosos y que nos pueden ayudar mucho más fácilmente a atravesar y transformar la verdadera transmutación que han enseñado los maestros, como Saint Germain, entre otros, del fuego violeta. La verdadera transmutación no se trata de transformar lo que hay en el mundo exterior, porque no es que tú estás en el mundo, sino que el mundo está en ti. Entonces, esa verdadera transmutación, esa verdadera alquimia, se tiene que producir dentro de la psique de uno, se tiene que producir dentro de la historia personal de uno. Esto es muy interesante y muy poderoso, pero hay que tener mucha energía y un apoyo para poder adentrarte en este trabajo que no va a ser de 4 horas, sino que va a ser de a lo mejor 4 meses, ¿vale? Entonces, en el taller que vamos a dar el 24 de junio, vamos a hacer una introducción y unas ayudas espirituales muy potentes para esto, entre otras muchas cosas que luego compartiremos. Si Juan quizá tenga el PDF para al final del programa compartiros lo del taller, pero en el programa de hoy sí que me gustaría enfocarnos más en eso, en dar instrumentos, en aportar a las personas las ayudas que puedan necesitar para poder encontrar ese propósito divino que está ya ahí, que está escrito en tu historia de vida y que es necesario recuperar las energías que se han quedado completamente en esa capa, en esa subconsciente, en esa sombra que no sabes que tienes dentro de ti porque realmente pues, está ahí sin procesar y porque tenemos un subconsciente porque es necesario tener un subconsciente, ¿no? ¿Y por qué es necesario tenerlo? Pues porque no estamos capacitados todavía para ser conscientes de todo cuanto acontece en nosotros y en nuestra realidad. Entonces, la sabiduría infinita, el plan divino perfecto, esa inteligencia que está más allá de ti y de mí, pues nos ha provisto de un consciente, una parte subconsciente que se encarga precisamente de procesar ese arquetipo que llamamos la sombra en algunos ámbitos psicoterapéuticos, como la psicología transpersonal, por ejemplo, y tenemos un supraconsciente también. Entonces es muy interesante cómo todo está desarrollado en 3. Todo está desarrollado en 3. Absolutamente toda la creación está desarrollada en 3. Estás tú, está la Madre Tierra, está el Padre Sol, para muchos arquetipos. Para otros está Vishnu, Shiva y Shakti. Y para otros, pues está el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre, o la Madre, el Padre y el Hijo, dependiendo de la tradición. Pues tú también tienes 3 aspectos dentro de ti. Uno es el consciente, otro es el subconsciente y otro es el supraconsciente. Para poder acceder al supraconsciente, como es arriba, es abajo. Tengo que poder bucear, ¿no? Tengo que poder bucear también en esa parte y darme cuenta y traer al consciente, moverme en el mundo de abajo, el subconsciente, en el mundo medio y en el mundo superior, de una manera en la cual tenga unas herramientas para hacer esto y una ayuda. Entonces espero que el programa esté siendo muy fructífero para esto. De momento, por aquí, alguna participación o alguna pregunta que tengáis, algún comentario que tengáis de lo que estoy mencionando ahora. ¿Alguien ha hecho Bueno, algún trabajo? no, a todos les está muy bien, súper claro, Michael. Antes estabas hablando del tema consciente e inconsciente. Yo voy a contar, hace años me ocurrió un tema que yo creo que muchas veces nos ha ocurrido a muchos de nosotros,
que estamos buscando algo, pero nuestro foco está en buscar algo ahí fuera y no nos damos cuenta de que a veces eso que tanto buscábamos estaban delante de nuestras narices, como se suele decir, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente muchas de las cosas que buscamos ahí fuera, tal vez a través de todo esto de lo que nos has dicho y de lo que vamos a trabajar en el taller, es tomar conciencia de que igual está mucho más cerca de lo que pensamos y que podemos utilizarlo mucho más fácilmente de lo que creemos. Entonces, el poder tener esa llave que vamos a recibir, que vamos a compartir a partir en el taller, que va a ser la llave hacia esa parte profunda y, nuestra, para luego de poder desarrollar durante todos estos meses o el tiempo que corresponda para ver qué hay ahí dentro, ¿no? Y no solamente para ver qué hay ahí dentro, sino para poder verlo, sentirlo, vivirlo y utilizarlo, ¿no? Antes estabas hablando de que muchas de las cosas que nos ocurren, hasta las, entre comillas, malas, están dentro de ese orden divino y universal, ¿no? Pues es que muchas veces no lo entendemos, ¿no? Hay veces que yo personalmente llego a un estado en el que decir, bueno, esto no lo entiendo, no sé por dónde cogerlo, pero sé que si está ocurriendo es por algo, ¿no? El otro día en una pequeña conversación que tenía contigo le decía, me da la sensación de que estoy pasando, que la vida me está pasando un examen, y cuando la vida te pasa un examen quiere decir que has llegado al final de una etapa, te está pasando un examen para ver si efectivamente lo has aprendido o no, y eso significa que vas a subir de curso, o sea, que vas a pasar al curso siguiente. Qué bien, o sea, estoy hecho una mierda, perdón por la palabra, por la situación del examen, qué está ocurriendo, no sé, qué nervios, no sé si voy a aprobar, pero qué bien que si la vida te ha puesto ese examen es porque si lo apruebas, que seguro que si te han puesto la vida ese examen, lo puedes aprobar. La vida no te va a gastar esa mala pasada. Quiere decir que alégrate porque, porque detrás del examen viene un paso más, ¿no? Un paso más hacia adelante, ¿no? Yo creo que todo esto también es lo que vamos a trabajar gracias a ti y, bueno, y yo lo que puedo aportar en este día 24 maravilloso. Mira, hay una parte súper importante de lo que acabas de comentar. Y es que muchas veces decimos, no, yo quiero una vida pacífica, quiero estar en armonía. Y bueno, está bien, eso está bien, ¿vale? Quiero una vida pacífica, que estar en armonía es perfecto. Pero también hay algo aquí fundamental. Y es que los problemas, que llamamos problemas, son los que nos permiten desarrollarnos, los que nos permiten transformarnos, los que nos permiten ir más allá del lugar en el que estábamos antes. Entonces, muchas veces, cuando yo en mis meditaciones, pues comulgo con mis ángeles o tengo esa claridad, que yo le llamo claridad, ¿no? Cuando tienes una revelación importante o cuando estás recibiendo una información que es más allá del intelecto, he llegado a comprender, si no hubiera pasado por todos los problemas que han surgido en mi vida personal, no hubiera desarrollado la mitad de las capacidades que tengo ahora. Si no hubiera pasado por la mitad de las experiencias que he vivido, no tendría desarrollado todo lo que ahora mismo puedo ofrecer a las personas y toda la ayuda que puedo dar a las personas que llegan a mí. No hubiera desarrollado nada de eso. Si mi historia hubiera sido diferente, si algo de lo que he vivido en mi historia no hubiera sido como fue, entonces no sería Mikel Norris, ¿vale? No sería Mikel Norris, sería otra persona. Igual también maravillosa, pero Mikel Norris no, ¿vale? Entonces, toda la historia que vamos viviendo tiene una doble confluencia. Por un lado, está esta idea que acabo de mencionar, de que todo tiene su plan divino y perfecto y que todo cuanto sucede, incluso lo doloroso, tiene un para qué y tiene una trascendencia, un desenvolvimiento, una alquimia, que no todo el mundo sabe hacer, porque muchas personas se quedan atascados en el problema, en el dolor, y lógicamente vivir con rabia, vivir con resentimiento
o vivir con la sensación de no puedo, o no soy capaz, o no merezco, pues no es nada cercano a la felicidad ni nada cercano a la luz del alma. Eso está clarísimo. Pero por otro lado, sucede aquí algo, y es que muchas veces lo que ocurre es que hay una identificación con la historia personal demasiado grande. Entonces lo que sucede es que esa burbuja se encapsula más todavía, ¿no? Y todo lo que amenace a esa burbuja, pues va a suponer una irascibilidad, va a suponer una amenaza, va a suponer un estado de alerta. Entonces, para aprender a bucear, ¿no?, en esa historia personal, para poder adentrarme e ir haciendo un puzzle, es como que cada experiencia que hemos vivido en la vida, las buenas y las malas, son un trocito de un puzzle. Entonces yo no puedo pretender conocerme, no puedo pretender conocer cuál es mi potencial que yo pueda entregar al mundo, mi contribución que yo pueda dar a los demás, o una profesión que me permita, que a veces las profesiones se crean de la nada. No se trata solo de elegir una profesión. A veces la profesión es algo que tú eres la profesión muchas veces, ¿no? Entonces, para que esto suceda es necesario que yo, por un lado, pueda desidentificarme y darme cuenta de que mi historia solo es una historia. No me define como persona y mucho menos me define como ser. Esa es la trascendencia del ego. ¿Qué es lo que ocurre? Que las personas que están en el movimiento espiritual, muchas veces, lo que se pretende es pasar ese estadio de trascendencia de la historia personal sin haber pasado por sacar el néctar de las flores. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca han visto flores, han visto estiércol siempre. Pero acordaros que el estiércol es necesario para que la tierra sea fértil y para que puedan nacer frutos. Entonces, toda la existencia nos está hablando constantemente. Cuando una persona está en un estado expandido y cuando ya puedes tener acceso a más de tu cerebro, porque también tu cerebro se despierta y se despiertan nuevas conexiones, accedes a estados cerebrales como las ondas teta mucho más fácilmente, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que accedo a ondas teta cuando hago ciertos trabajos, porque lo sabemos que es así, o a ondas alfa en otros casos, ¿no? Entonces, cuando estamos en los estados cerebrales podemos estar o porque se ha inducido ese estado a través de alguna práctica, de alguna experiencia, o porque tenemos acceso a mayor potencial de nosotros estando conscientes y estando completamente despiertos. Entonces, muchas de estas experiencias que se tienen no pueden ser posibles del todo, o no pueden ser posibles de forma armónica, si yo no me puedo adentrar y bucear en mi historia personal como Michael, como ser humano, ¿no? Michael es como me llaman mis amigos. Entonces, yo digo Michael mucho para el personaje, ¿no? Para la persona. Pero resulta que esa persona ha sido dotada de una personalidad. Ahí vamos. Esa persona ha sido dotada de una personalidad en la cual ha sido influenciada por cómo estaba todo el sistema solar en el momento en el que te encarnaste. Ahí los astrólogos lo sabrán mejor que yo. Entonces, está toda esa influencia allí de esa cristalización del espíritu en el momento en el que tú te encarnas en el cuerpo humano y en el momento que tú tomas tu primer aliento, que ya nacemos en este mundo llorando. Si no lloramos, nos tienen que dar un azote en el culete para que nuestros pulmones se abran y pueda entrar la vida en nosotros. Entonces ya es un indicativo de que ya para venir tenemos que pasar por cierto dolor, con lo cual tenemos que aceptar el dolor como algo natural en nuestras vidas. Pero siempre les digo a mis alumnos, dolor sí, natural, pero sufrimiento no. El sufrimiento sí es opcional, porque el sufrimiento lo generamos por nuestra cabeza, por nuestra mente. Ahí es donde estamos, ¿no? Entonces, para poder entender que la personalidad es el vehículo de eso que es tan trascendente, que llamamos el alma, la luz de tu alma, necesita un vehículo aquí. Y el vehículo que necesita es tu personalidad, lo que llamamos el ego. Tu personalidad, que a veces se confunde porque es como en plan, no, es que es el ego el culpable de todo. ¿Y qué es lo que conforma tu ego? Nada más que las sombras de aquello que no has podido aceptar, integrar y amar. La negación del amor a algo es lo que hace que sea una sombra y es lo que hace que sea esa parte, ¿no? Es como dicen muchos, es el anticristo de uno mismo, ¿no? Para ponerle un poco en palabras que quede claro lo que quiero decir y que no haya lugar a confusiones, ¿no? Entonces, cuando yo niego el amor a algo, niego la aceptación, por lo tanto ya niego el amor. Sin aceptación no hay amor. Eso va en ese orden, ¿no? Entonces, cuando yo he encapsulado eso en el sótano, he tirado la llave, es imposible que lo tenga aceptado y que lo haya podido abrazar. Y que incluso, aunque sea llorando de haber vivido esa experiencia dolorosa, que haya podido decir,
O sea, ahora entiendo que esta experiencia, me ha hecho tener esta creencia, que he vivido con ella toda mi vida y que me ha perjudicado, me ha limitado. Pero luego lo conviertes y lo alquimizas, es cuando entiendes. Pero si no hubiera vivido esta experiencia, entonces yo no hubiera desarrollado esto y esto. Entonces la personalidad se convierte en el vehículo perfecto del alma, en el transporte, en la manifestación del alma, de la luz del alma, a través de la persona, de la personalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos factores que están influenciando. Más o menos son 24 factores comunes, porque son 12 del Sol y 12 de la Luna. Para los astrólogos, bueno, para los alquimistas también. O sea, 12 de tu parte consciente, de tu vida solar, querer desarrollarte, querer tener éxito en la vida, querer tener, bueno, cierta satisfacción, llegar a tu cumbre en algo, en fin, todas esas ambiciones, que al final son ambiciones y que es una etapa totalmente natural de la evolución del ser humano. Entonces ahí tenemos un montón de arquetipos que no me daría tiempo ahora a exponer. Y luego en la vía lunar, que es la vía de la sombra, la vía de lo que está oculto, de lo que no puedo ver, de mi subconsciente, de los patrones que están operando en un nivel que yo no puedo ver. Es como el ordenador. Yo puedo ver la pantalla, pero no estoy viendo todo lo que está sucediendo dentro de esta maquinaria, ¿no? No estoy viendo todos los códigos binarios que están teniendo lugar para que se transmita esta imagen en tu pantalla, ¿no? Pues es algo parecido. Una cosa es el software, otra cosa es el hardware, ¿no? Pues aquí esto funciona igual. Los metaprogramas están instalados en la mente subconsciente, ¿vale? Y aunque te repitas 1001 veces una afirmación positiva, como nos propusieron muchos autores, realmente puedo generar una fuerza un día muy grande y poder cambiar la creencia. Pero realmente lo que se trata es de no querer cambiar tu historia. Atención a esto, que es muy importante. No querer cambiar tu historia. Eso es un indicativo de empezar a sanar, empezar a hacer alquimia. Cuando tú no quieres que eso no me tenía que haber sucedido a mí, eso no le tenía que haber sucedido a mi abuela, eso no le tenía que haber sucedido a mi hijo, ¿vale? Todas esas cosas indican de que hay todavía algo pendiente que procesar, de que no hay una integración total, de que no hay un abrazo hacia esa parte, de que estoy en el polo blanco del yin yang, pero en el polo negro no quiero estar nunca, quiero que desaparezca. Pero si desaparece, entonces lo que ocurre es que vas a vivir una vida mediocre, porque vas a vivir una vida en un potencial pequeñito de lo que tú eres, porque lo demás está encapsulado ahí, esperando ser abrazado por la luz de tu conciencia, esperando a ser amado, aceptado, entregado y por lo tanto transfigurado y convertido, que no es más que cristalización del trauma, densificación de la energía, ¿vale? Bloqueo que llaman muchos, cristalización yo le digo. Y lo otro no es más que la disolución, el disolver, como los alquimistas, coagulamos, cristalizamos y disolvemos, inhalamos y exhalamos, ese movimiento eterno de la vida. Entonces la alquimia produce ese efecto de, primero, cristalizo, me hace meterme en las emociones más densas, en las vivencias más pesadas, pero si yo puedo sostener eso, a veces con ayuda, por supuesto, la que sea necesaria y de profesional que sea necesario, sostener todo eso, puedo provocar esa alquimización, que hago que esa energía que estaba ahí apretadita, encapsulada, se libera y entonces tengo más energía creativa, más energía de vida, más energía vital, más energía creadora. Y entonces puedo ir tomando conciencia de, a través de esta vivencia que he vivido, resulta que a partir de aquí yo pude desarrollar esta aceptación, puedo desarrollar esta capacidad y entonces ya no quiero que mi historia sea de otra manera. Empiezo a decir, bendito el día en el que mi abuela me hizo pasar por este terror que contaba yo el otro día en una clase. Si lo cuento ahora ya me salgo de los 15 minutos que quedan, pero fue muy interesante, igual para otro programa, de contar algo de mi historia personal también, ¿no? Entonces, yo a día de hoy no sé si todo, porque siempre hay algo que no soy consciente yo, que está mi subconsciente, ¿no? Siempre hay algo por allí. No estamos 100% en la supraconsciencia nadie en este planeta, ni siquiera. Entonces siempre puede quedar algo, pero yo sí puedo decir que indagué mucho en mi biografía personal. Hice verdaderamente una biografía para mí. Escribí mi propio libro con mis experiencias, las experiencias más importantes sobre la infancia y la adolescencia. También hay que apuntar las de ser adulto, pero las más importantes son en la infancia y en la adolescencia. Lo que recordemos de esas etapas y demás, y luego ya en la etapa adulta, sobre todo las relaciones.
de pareja, las profesionales, etc. Entonces, dentro de todo ese plan orquestado está también la interpretación que yo hago de eso que vivo. ¿Vale? Esto es muy importante. La interpretación que yo hago de la experiencia que vivo es lo que va a determinar si esa experiencia es una flor con néctar o solo es estiércol. ¿Vale? Eso es lo que va a diferenciar si hago la alquimia o no. La interpretación que yo hago de lo que he vivido, de lo que me han hecho, del personaje que he tenido que encarnar y de lo que he experimentado. Y luego, solo después de toda esa transformación, un poco resumida, porque es un tema muy, muy extenso y muy bonito, después de la transformación, que me van a estar ayudando siempre mis ayudantes espirituales a que yo haga esta alquimia, pero siempre hay mucha resistencia a que esto suceda. La primera resistencia es que desatarías todo el poder que llevas dentro. Esa es la primera resistencia. Y las personas tienen mucho miedo al poder, porque lo que más temen es el amor que llevan dentro y el poder que tiene este amor. Entonces, este es uno de los principales factores, ¿no? Bueno, entonces puedo pasar a la trascendencia de esa historia, a no creerme ese personaje, a reconocer que solo es una historia y a poder salirme de esa historia, poder trascenderla. Pero para llegar ahí, antes tengo que pasar por lo que hemos mencionado ahora. Entonces, esta es una invitación a que no resistáis al mal, como decía el maestro, ¿vale? El maestro Jesús, ¿no? No resistáis al mal. ¿Qué quiere decir con eso? Que ponga la otra mejilla, ¿qué quiere decir? Que me dan por aquí y que luego me den por el otro lado. No, no quiere decir exactamente eso. Quiere decir que, pues bueno, este maestro claramente ha comprendido en su historia vital, en aquella época, además tan difícil, ha convertido perfectamente lo que es la alquimia, ¿no? Si hubo un alquimista y un mago en este mundo, pues que sin duda que Jesús de Cristo fue uno de ellos, ¿no? Ya más allá del personaje histórico, ¿no? Que todos conocemos, más o menos a través de las escrituras. Incluso hasta eso se te vuelve algo que simplemente por revelación vas entendiéndolo. Lees un texto que antes no entendías y de repente lo entiendes. Entiendes lo que quiere decir. Escuchas a un maestro y de repente entiendes lo que quiere decir. Ves un texto y no te hace falta estudiarlo profundamente. Conectas con el saber de forma innata y no tienes que estudiar mucho nada porque estás conectado con ese saber y porque sabes que eres esa totalidad. Y como eres esa totalidad, tienes acceso a cualquier tipo de información que necesites en tu existencia para llevar a cabo tu vida maravillosa como ser humano divino. Y entonces, bueno, a partir de ahí ya empieza a haber claridad en tus sentidos. Y esto es una de las cosas más importantes que hay que hacer, porque si no, pues si no transformamos lo que hemos llamado las sombras, yo no soy sombra, soy todo luz. Bueno, pues entonces estás en un proceso ya de búdico, eres un Buda caminante y me alegro que así sea. Pero normalmente para llegar a ser un Buda, para estar en un estado búdico, antes es necesario hacer un poco de alquimia y pasar por ese séptimo rayo de violeta de la transmutación. Y esto es la verdadera transmutación real, la alquimia de tus emociones y de tu cuerpo mental para que puedas estar tan centrado, equilibrado, estable, que puedas tener claridad en todos tus sentidos y que no solamente percibas el mundo a través de la historia de tu persona, que no solo percibas el mundo a través de tus sentidos humanos y físicos, sino que percibas la realidad a través de la claridad de tus sentidos, tu clariconocimiento, tu clarividencia, tu clariaudiencia, tu clarisapiencia, tu clarisensibilidad y todas las maravillosas virtudes y sentidos que tiene el alma que te permiten vivir en una existencia que es una celebración y solo podemos celebrar cuando estamos en paz con nuestra historia personal humana y cuando el amor se abre paso a través de cualquier sombra y solamente así pues podemos desarrollar un gran rayo del corazón inmenso, el cual esté conectado a toda la fuente de toda vida, en todo lugar. Así que, querido Juan, si te parece bien y tienes por ahí el PDF, podemos compartirlo y luego si alguien quiere compartir algo o preguntar algo, pues por mi parte, si a Juan le parece bien, Sí, pues claro, claro. de compartir, de preguntar. Bueno, pues eh, se ve, ¿no? Creo. Sí, sí. Sí. Vale, pues tenemos aquí eso, Despierta la medicina del espíritu, el taller que vamos a realizar el sábado y, bueno, primeramente
yo trabajaré o voy a compartir con vosotros lo que es la energía de Merlín que llevamos en nosotros. Hemos hablado de esa alquimia, de esa magia, que no es otra cosa que la utilización de los elementos, la utilización de la energía y el fusionarnos con la naturaleza y con ese universo que todos somos parte de él, ¿no? Vamos o voy a intentar o voy a compartir con vosotros el cómo conectar con esa energía de Merlín, ese mago que todos llevamos dentro, y vamos a hacerlo desde una transformación consciente, ¿no? La palabra consciente últimamente se está utilizando mucho, ¿no? Y también todos yo creo que estamos en un proceso de transformación, ¿no? Pero la mayoría de las veces da la sensación de como que la transformación estamos haciéndola de fuera hacia adentro. Y la transformación verdadera la tenemos que hacer de dentro hacia afuera, ¿no? Y eso yo creo que también lo vamos a trabajar este sábado, cómo hacer esa transformación consciente. Cuando hacemos la transformación consciente es como si estuviéramos poniendo, y perdón por los vegetarianos, toda la carne en el asador, ¿no? Es decir, vamos a poner todo de nuestra parte de verdad, ¿no? Vamos a eliminar una serie de creencias, de miedos que hacen que no saquemos todo el partido que nuestra parte espiritual, que nuestro espíritu, que nuestra energía personal tiene, ¿no? No sé si hasta qué punto somos conscientes de no solamente cuánto nos podemos ayudar a nosotros mismos, sino cuánto podemos ayudar a la humanidad teniendo esa transformación consciente que en estos momentos Gaia está teniendo, ¿no? Para eso hay algo importante, esa independencia personal que nos va a llevar el poner en práctica que en realidad yo soy el único responsable de mi felicidad, ¿no? Está muy bien ser felices con los demás, compartir la felicidad con los demás, pero el único responsable de ello soy yo. Y seguramente eso es una de las partes que he venido ya afirmado desde antes de venir aquí, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento importantísimo en el cual estamos viviendo una gran oportunidad. Y esa gran oportunidad es en el hoy y en el ahora, ¿no? Os comentaré una serie de secretos y magia, secretos del universo y magia de los elementos, de cómo utilizarlos y principalmente la magia del amor, ¿no? Llevados de la mano del arcángel Samuel, ¿no? Y qué hermoso si sencillamente en un momento determinado pudiéramos sentir el verdadero servicio a la humanidad que estamos teniendo, muchas de nuestros problemas, oscuridades, vicisitudes se irían, desaparecerían automáticamente, ¿no? El tomar conciencia de ese servicio a la humanidad que hemos venido a hacer y que podemos hacer de esa forma consciente va a hacer que efectivamente seamos mucho más felices de verdad, ¿no? Que es lo que todos deseamos. Y luego, pues, bueno, con toda tu magia personal, querido Michael. Yo ahí en esa parte, las dinámicas para vivir la alquimia del alma, diferentes dinámicas que os voy a dar para que las tengáis y algunas las haremos allí con vosotros. Ahora en el programa dedicamos unos minutos también para ayudar a alguna persona que ha escrito ahí en el chat. Sí. Descubre cómo tu historia personal es la que guarda tu verdadero propósito de vida y despierta la medicina del espíritu, que al final no hay mayor medicina que la que tú llevas dentro, en tu propia alma. Medicina en el sentido indio de la palabra, ¿eh? Medicina espiritual. Medicina es todo aquello que hace bien al alma. No me refiero a la medicina de la ciencia médica, claro. Ananas. Ananas. Y bueno, pues ahí os esperamos los que todavía creo que hay plazas presenciales, los que puedan venir a Gijón. Presenciales hay menos, pero sí, hay alguna todavía. Sí. Los que podáis venir a Gijón, pues aparte del taller de sábado, el viernes, que es la noche de San Juan, vamos a irnos ahí a una playa y a hacer una serie de rituales con los elementos, con el fuego, con el agua, con la tierra, con el aire,
y principalmente con nosotros mismos, ¿no? Vamos a hacer ese ritual mágico. Aquí en Alicante, la noche de San Juan es algo como muy especial. Os llevaré una serie de hierbas, que es el hipérico o hierba de San Juan, para que podáis tener y podáis, pues bueno, de alguna forma crear esa... Vamos a convertirnos en magos, en magas, aunque sea una noche en el año, ¿no? Para crear, co-crear, sentir, vivir y compartir esa vibración de vida de lo que nosotros queremos que así sea. Así que todos para Gijón y para Asturias. Y los que no podáis, pues por Zoom el sábado, que eso sí es, el taller sí es online también. Pues perfecto, Ana San Juan, gracias. Nada, que se pongan en contacto con nosotros y ahí estaremos. Vale, me gustaría ayudar a una persona que ha mencionado aquí algo Sí. importante. No sé si sigue estando con nosotros. Si no sigue estando, elegimos a otra persona, claro. Es Liliana Victoria Salazar, que no sé si podrá hablar o no, pero bueno, si puedes hablar, nos dejas aquí en el chat y te activamos el micro. Sí, sí, Vale. Michael, estoy acá. A Mira, ver, es muy interesante. un segundo, Liliana, a ver dónde estás. Sí, Aquí. Ahora te habrás ido arriba. Espérate, Liliana. Ahora, si quieres, date el vídeo. vale, Menciona ok, aquí en el ya, chat, yo he vivido en varias ciudades y pueblos. También me he ido a sí, otro país a vivir, pero en ningún lugar logro sentirme cómoda. Me ilusiona ir, pero tan pronto llego, ya me quiero ir. Y no es sí, porque el lugar no me guste, sino porque no me siento cómoda del todo en él y me voy. Una pregunta sí, que te hago. ¿Eso también te dime. pasa con los trabajos y las profesiones o solo te pasa con el lugar al que vas? Em, sí, con el trabajo también. Vale. Esto no te pregunto porque normalmente es un arquetipo que está muy instaurado en eso. Tiene que ver con el echar las raíces en un lugar. Da igual que sea en una profesión concreta que vivir en un lugar que te haga sentir bien y que allí puedas echar raíces totalmente. Entonces, esto tiene que ver, es un arquetipo que tiene que ver con creencias que están incrustadas dentro de cuál es mi lugar. Entonces, te tengo que hacer unas preguntas, no para que me respondas ahora, ¿eh? Para que te respondas tú y para que lo escribas. Vale, Y luego, si quieres, estamos en contacto y seguimos trabajando con esto. vale, ¿Qué lugar te dieron y qué lugar no te dieron en tu familia cuando eras pequeña? Tienes que indagar sobre esto, sí, ¿vale? Indaga sobre esto. ¿Qué lugar te dieron y qué lugar no te dieron en tu familia? ujú, Y intentar bucear ahí en esa historia personal tuya, en esa biografía sí, tuya. Mirar también a los abuelos y todas estas ujú, cosas. Si te cuidaron tus papás o te cuidaron los abuelos más que los papás. Si hubo, ¿vale? Todas estas cosas tienes que mirarlas. sí, Porque a través de esa indagación en tu historia vas a descubrir ahí una creencia que se generó. sí, ¿Vale? Y esto es un arquetipo muy interesante porque es como el encontrar tu elemento, es decir, quiero sentirme en mi elemento, es como pruebo el aire, el fuego, la tierra y voy y me llama uno, luego me llama el otro, luego me llama el otro, pero no encuentro mi elemento, no encuentro cuál es mi lugar, mis charras raíces. Y normalmente eso puede pasar o en la profesión que te pregunté por eso, en los trabajos y demás, y en el lugar de residencia, el lugar en el que vivimos. Entonces ajá, esto tienes que indagar en tu historia personal porque una vez que lo detectes, entonces es cuando hay el reconocimiento de esta es una historia, nada más, es la historia sí, que ha vivido Liliana Victoria, es la historia que he vivido, pero yo no soy esa historia. Entonces esa historia te puede dejar de definir, pero ahora te está definiendo subconscientemente. sí. Y por eso Sí, sientes eso. y lo tengo identificado, o sea, sé, lo que pasa es que no he encontrado cómo trabajarlo o no sé cómo hacerlo, no sé cómo, Pasa de pronto mucho. más. Sí, sí, trato sé lo que es en la historia de la familia, lo encuentro, o sea, desde hace ya varios años sé por dónde va más o menos la historia, pero no logro encontrarlo, o sea, no encontrarlo, no, perdón, no logro trabajar efectivamente en eso, ¿sí? O sea, que yo diga, mira, ya dejé, ya me deja de pasar lo mismo, entonces ahí es donde siempre he encontrado como el que no sé qué herramientas o qué tendría yo que hacer más eficazmente para poderlo lograr.
Bueno, pues porque vamos sí a que lo averiguar. tengo identificado. Vamos a Mm, averiguarlo si quieres. ¿Quieres Bueno, averiguarlo? vale, sí. Venga, pues vamos a conectarnos con esto. Entonces Vale. vamos a respirar tranquilos. Yo tardo muy Ujú. poco tiempo en conectarme, pero tengo que ir un poco más allá de mi persona, un poco más allá de mi personaje para poder hacerlo. Entonces respira tranquila conmigo y me das el permiso para indagar en tu biografía y para preguntar qué es lo que se necesita hacer aquí para que puedas sentirte bien en un lugar, echar raíces en un lugar y desarrollarte en un empleo, en una dirección, que sientas que estás a gusto en tu lugar. Vamos para allá. Respira tranquila. Liliana Victoria. Vale. Liliana, ¿quieres que se transforme, que se sanen las memorias que han tenido tus ancestros de tener que moverse de un lugar a otro para sentirse seguros y que puedas sentirte segura y desarrollarte en un lugar que tú elijas y que tu alma sea correcto y apropiado? Sí, sí, claro. Vale, respira. Vale. Siente cómo están tus pies. Conecta con tus pies, siente cómo están tus pies ahora y sé consciente de cómo está tu energía en este momento. Ahora mismo estoy muy tranquila y me siento, con relación a los pies, los siento muy libres. Muy bien, perfecto. Era ahí donde estaban las memorias alojadas, ¿vale? En la zona de los pies y de los tobillos. Vale. En la zona de los pies y de los tobillos era como una energía que ascendía así, parecido a un lazo. En la zona de los pies iba hacia arriba, hacia el chakra raíz y estaba toda ahí envuelta esa memoria. Entonces, claro, tú por un lado vienes a sanar un montón de cosas de tu linaje, porque llevas en ti mucha energía para eso, pero por otro lado se quedó atascado ahí en esa creencia que se ha formado, en esa memoria genética que se ha formado, que ni siquiera ni es tuya tan siquiera. Pero en tu generación es la que toca sanar todo eso. Sí. Eso nos pasa a muchos, a mí también me ha pasado, ¿eh? Con mi familia. No eres la única, ¿vale? Yo también he venido a sanar muchas cosas del linaje. Entonces, en ese sentido, ahora déjame un Vale. segundo que voy a terminar de leer una información para ver si ya cambió todo. Voy a comprobar la diferencia.
Vale, el propósito es mover toda la energía desde tu línea media, desde tu canal central, desde tu chakra coronario hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y del centro de la Tierra hacia arriba, hacia tu séptimo nivel, que es el nivel donde está lo que llamamos nosotros el creador, o lo que llamamos nosotros la divinidad, o lo que llamamos nosotros la perfección, o la fuente, eso que llamamos nosotros eso, que está en el séptimo nivel. Entonces, piensa ahora Ujú. en la idea de estar viviendo en un lugar o en la idea de desarrollarte en un trabajo y dime si estás igual o diferente a antes. Y bueno, ¿cómo te sientes tú en general? Sí, o sea, ahora mismo siento como si me hubiera quitado un peso, ¿no? Eso es. Algo, Muy bien, sí, perfecto. me siento más ligera. Em, sí, tranquila, no sé, es eso sobre todo, como si me hubiera quitado Sí, algo. sí, lo describes Ya. muy bien, ¿eh? Lo describes muy Mm, bien, pero yo tengo que preguntaros para que tú me lo digas, no decirte yo, sí, estás sí, más ligera, porque entonces te sugestiono, ¿no? Entonces por eso te sí, pregunto, para que tú lo digas. Es perfecto que hayas sentido eso, que hayas sentido como esa ligereza, como esa sí, liviandad, como esa tranquilidad, porque sí, significa que ha cambiado el patrón energético, que esa memoria que estaba ahí continuamente pulsando, que ha cambiado. sí, Entonces seguramente que con esto ya sea suficiente para que tú con tus propios recursos sigas trazando tu camino y sigas avanzando, porque esa memoria, la verdad, que en este caso no era solamente tuya. ¿Vale? vale, Hay otras veces que sí, vale, que forma parte de la historia biográfica de la persona y es de uno mismo. Entonces toca sí, trabajarlo uno y demás, pero en tu caso también había mucho del transgeneracional y de que tu línea, justamente tu línea en la que estás, es la sanación de todas esas cosas. Dicen que 7 generaciones atrás tiene influencia, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues eres muy valiente, eres un alma muy valiente, eres un alma con mucha fuerza, con mucha energía también y que, por supuesto, espero que ahora sí que sientas que te mereces y que puedes vivir en un lugar que elijas con total tranquilidad, poder desarrollarte allí tranquilamente y poder estar feliz allí hasta que envejezcas y hasta que seas una abuelita muy viejita y muy arrugada y que estés súper contenta de tener esa estabilidad y esa sensación de formar parte, esas raíces. Y por sí, supuesto, que sientas y que te des tú el lugar que tienes que tener, tanto en el empleo, en el trabajo, como también en el sistema familiar. Ese es mi ujú. deseo. Ya nos Ay, contarás. Arancha, gracias, muchísimas gracias. De verdad que sí, esa palabra que dijiste que puedes, la sentí. O sea, Eso, está fuerte ahora. Eso, sí. Está muy fuerte. Ahora sí está. gracias, Sí, sí. Ananasa. Gracias. Marina Adelante. tenía una pregunta, Michael, no sé Vale. si le damos. Sí. A ver, Marina. Adelante, Marina. Sí, date el micro, Marina. Espérate. Bueno, igual no puede hablar. Si no puede hablar, lo busco en el chat, que creo que lo escribió. Ahí me escuchan. Sí, Hola. sí, perfecto. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Feliz Bueno, de feliz. estar con Yo vosotros. también feliz, primera vez que logro comunicarme. Qué bien, pues enhorabuena. A Pues sí disfrutar. los escucho, pero es primera vez que puedo comunicarme. Qué Bien. bien. Bueno, Cuéntanos. tenía estas preguntas, Miquel. Yo me preparé con Amada Celina en registros acásicos. Las Genial. preguntas que Buena maestra. más, muy linda, y habla lindo de ti, y por eso te sigo a ti también. Em, En los registros acásicos aparece mucho la pregunta, ¿cuál es mi propósito de vida? Las respuestas para mí siempre son las mismas. Entonces quisiera que me ayudaras un poquito porque yo sí quisiera diferenciar cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito o cuál es nuestro destino. ¿Qué se diferencia entre estas tres? Bien, me encanta. Me encanta. Son de esas preguntas que pueden desatar todo un caudal de inspiración Sí, sí, y de sí, sí. información. De hecho, podríamos dar un programa de eso, que me gusta mucho ese tema. Ujú. Muy bien. Ok. Bueno, en primer lugar, querida Marina y queridos compañeros, queridos oyentes, aquí hay un tema muy importante. Y es que antes de que podamos, digamos, materializar, es decir, estoy viviendo mi propósito, el propósito que yo elijo, porque la personalidad puede elegir un propósito,
Una persona puede elegirse el propósito simplemente material de abrirse una empresa multimillonaria, de dar trabajo a 1 millón de personas. Eso puede ser un propósito de la personalidad perfectamente válido. Pero claro, hay otro propósito que es más profundo, que es el propósito de nuestra alma, ¿no? El anhelo de nuestra alma. El anhelo de todas las almas, a nivel general, digo, no de Marina, a nivel general. El primer anhelo de todas las almas es poder encarnar el amor hacia la totalidad, porque eso ya lo somos, más allá de esta encarnación y de este cuerpo. Entonces, el primer propósito profundo que hay aquí sería el poder abrazar todo lo que tú eres y ser un ser completo en totalidad. Y eso implica todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, ¿vale? Hay que pasar por ahí, porque el primer propósito del alma es ese, el poder abrazar y manifestar ese amor que el alma sabe que existe en la veracidad, más allá del velo, existe este amor que lo abarca todo, pero aquí parece que hay una parte que se resiste a amar esos procesos, los procesos de dolor, los procesos de trauma, los procesos de infidelidades, los procesos, todas estas cosas que hemos vivido. Entonces, el primer propósito, el más importante de todos, sería ahondar en esta alquimia, cada uno a su manera, no tiene por qué ser haciendo un trabajo que yo proponga o que proponga otra persona, cada uno a su manera. Pero el primer propósito es ese, poder estar en paz con la historia personal. Si hay un propósito del alma, de todas las almas, es la paz. Y si hay un propósito de todas las almas, es el amor. Y eso empieza en mí, persona y mi ser divino. Tiene que formar una Vesica Piscis. ¿Sabéis cómo es una Vesica Piscis, no? El símbolo de la Vesica Piscis, que es muy poderoso. Pues eso es tu parte humana por un lado y tu parte divina por el otro, que forman los dos juntos un eclipse maravilloso, como un sol y una luna uniéndose, y se forma un eclipse maravilloso, una luz radiante y un portal estelar que permite la comunión del espíritu con la persona. Es decir, ahí sería Saint Germain diciendo, el Padre y yo somos uno. Sí. No sé si me expliqué bien o no. Perfecto, súper perfecto. Pero hay Sí, que sí, empezar sí. por ahí antes de... Quiero un plan detallado, ¿no? Tu misión es la sanación de no sé qué cosa, o la enseñanza de no sé qué. Todo eso viene solo, no va a haber ninguna duda ni preguntas, porque va a venir solo de dentro de ti, con una energía tremenda, y vas a ponerte a hacerlo, y cuando te quieras dar cuenta, y pues estoy haciendo algo que me encanta, algo que me hace vibrar, y algo que está contribuyendo con los demás. Está claro que estoy haciendo mi propósito. Ok. ¿Eh? Y no tiene por qué ser necesariamente algo que esté vinculado al mundo del espíritu directamente. Porque os quiero decir a todos que todo lo que hacemos está vinculado al mundo del espíritu. Todo es uno. No hay nada separado de otra cosa. Todo es uno. El espíritu y la materia están fusionados y unidos completamente. Y eso es lo que tenemos que manifestar. Estar en paz y poder amar a todas esas facetas, incluidas las que hemos mencionado aquí hoy, como la sombra, que a nadie le gusta ese nombre, pero por ahí va la historia. Siempre es primero la paz contigo, con tu historia, con tu biografía, y al estar en paz con tu historia, entonces el amor de la divinidad, o de lo que llamamos Dios, puede fluir impetuosamente a través de ti, porque entonces tú reconoces en una confianza y en una humildad absoluta, dos atributos muy necesarios para desenvolver la claridad de los sentidos espirituales. Entonces tú comprendes completamente allí que el plan divino es perfecto. Entonces en esa confianza tan grande que tienes puede fluir una cantidad de amor de esa fuente divina impetuosa a través de ti. Y entonces simplemente con tu presencia en la tierra y con tu vida, con estar presente, ya estás contribuyendo al gran total y al plan divino del amor de todo lo que es. Tengo aquí a mi abuela sentada al lado mío y de repente se me ha puesto aquí súper cerca y casi que le tengo que decir que se aparte un poco y todo de lo que me está. Es que quiere que cuente algo. Cuenta, cuenta. Quiere que explique una serie de cosas. Hay veces, por ejemplo, quiere que lo diga, es importante. Hay veces, por ejemplo, que muchas mujeres han vivido experiencias de maltrato, ¿no? Mi abuela ha sido una de ellas, ¿no? Mi abuela, debido a problemas que tenía mi abuelo, mentales, lógicamente, pues ha vivido mucho maltrato. Entonces, una de mis abuelas. Entonces, la experiencia esta, normalmente, el alma, cuando está viviendo dentro de un cuerpo humano, con su visión limitada y con su identificación con las cosas, pues lo que ve es que es injusto, que no se merece,
que es algo que no está nada bien y que esa persona debería estar, vamos, condenada al infierno como poco. Con el carácter de mi abuela seguro que le diría algo parecido, ¿no? Pero en el caso de mi abuela era una persona que tenía mucha evidencia también, tenía mucha claridad y tenía mucha intuición, y tenía muchas capacidades. Y entonces mi abuela sabía que el alma tenía más que lo que aparenta ser. Lógicamente se protegió, hizo lo que tenía que hacer y sacó a mi abuelo de la casa, lógicamente, y tuvo que cumplir con la ley y con todo judicial, como tiene que ser. Pero ¿qué ocurrió después de los años? Que esta persona, este señor, mi abuelo, se vio solo en el mundo y no tenía quien le atendiera ni quien le cuidara y estaba ya que no se valía por sí mismo. Estaba con un estado de salud muy grave, muy debilitado. Y os podéis creer que mi abuela, un alma tan compasiva, tuvo no sé cómo llamarlo, la compasión, el amor, Misericordia. misericordia, exacto. Muy buena, Marina. Muy fina estuviste Ujú. ahí. Tuve la misericordia de ampararlo en casa de nuevo y cuidarlo hasta el último de sus días, hasta que ella ya no estaba ya en su función cuidarle. Entonces, esto solamente se puede lograr con una cosa, con la comprensión total y el estar en paz con la historia personal. Todas las emociones que puede generar una persona que maltrata a otra son terribles y todo el efecto psíquico que puede ocasionar a una persona es terrible. Pero cuando nosotros podemos estar en paz con esa historia y comprendemos, ¿no? Porque mi abuela lo que tuvo es que comprendió que no estaba bien de la cabeza, que tenía una enfermedad mental, ¿vale? Entonces fue más allá del qué mala persona, ¿no? Más allá de todo eso, y lógicamente hizo todo lo que tenía que hacer y se protegió. Y mi padre y mis tíos pues también hicieron lo que tenían que hacer, lógicamente, y la protegieron y demás, y él cumplió con la ley y todo. Pero aquí sucedió algo que es una alquimia muy grande, muy poderosa. Esa persona estaba indefensa totalmente. Cualquier otra persona puede enfrascarse en la ira y en la rabia y dejarlo así, que lo cuide quien quiera, San Pedro, pero en esta casa no vuelves a entrar, ¿no? Sería lo más común y lo más normal. Pero a través del desarrollo, del entendimiento de esto, mi abuela era muy devota y rezaba muchísimo. Rezaba 3 veces al día inexorablemente, como si fuera eso, vamos, como si fuera eso un entrenamiento militar. Y a mí me enseñó a enfrentarme al mal de las cosas, me enseñó a enfrentarme a lo que conocemos como el arquetipo del mal más grande que existe, ¿no? Y me enseñó sobre todas esas cosas. Entonces os quiero contar esto porque muchas personas atraviesan una etapa de trauma y de dolor que no pueden superar nunca y que no pueden ser felices luego en su vida. Porque el odio, el resentimiento que se genera de las personas que tienen trastornos mentales, pues genera un odio tal, porque eso es un trastorno mental, no es que la persona sea mala, es que tiene un trastorno mental, se desconecta de su cerebro límbico, no tiene empatía, no tiene compasión, no es, y simplemente se vuelve un animal, ¿no? Esa persona. Su lado humano no se desarrolla. El neocórtex, el lóbulo frontal, ya se ha estudiado, tiene menos actividad y el cerebro reptiliano más primitivo está a tope de actividad allí, entonces bueno, la persona no se controla. Entonces, muchas veces estos trastornos mentales, estos problemas vienen de karmas del pasado, de la historia de esa alma que desarrolla ese trastorno mental. Entonces, todas estas historias os las cuento para que veáis cómo la alquimia puede ser tan sumamente poderosa, ¿no? Y mi abuelo ahora mismo pues, es un gran ser espiritual que me ayuda enormemente, que tiene una gran fuerza que todos los medios que me la ven, porque todos me la ven, siempre me mencionan algo de ella y siempre se hace presente y que precisamente es una de las almas que pues le tocó sufrir mucho y trabajar mucho también en la vida. Y es uno de los ejemplos, ¿no? De decir, con todo lo que pasaste, todavía fuiste a recibirlo en casa. Era lo que decían las vecinas, las hermanas y tal. Con todo lo que pasaste, las volviste a recibir a ese demonio en casa. Era como, tú estás mal de la cabeza, estás loca, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo tal? No, mi abuela de aquella estaba muy cuerda y precisamente pues fue esa comprensión de decir, y todos en mi familia recordamos a mi abuela como una persona muy fuerte, una fuerza impresionante. Y claro, ¿cómo iba a desarrollar esa fuerza y esa facultad? Pues a través de todo el sufrimiento que pasó y que consiguió superar. Entonces, fijaros cómo la trascendencia
la alquimia del alma puede llegar a ser completamente insospechada. Y el amor puede llegar a un punto de compasión, que es comprensión más amor. No solo amor, amo todo porque soy amor, no. Comprensión más amor. Hay un trastorno mental, la persona está que no se puede valer por sí misma, vamos a recibir, vamos a cuidarla. Wow, impresionante, ¿no? Muy impresionante, Miquel, Uf, porque me identifico mucho con tu abuela y comprendo por qué llego a tu lado, porque me identifico con ella porque yo viví una parte de mi vida como ella. Pasé por lo mismo, pero todo lo superé en el amor, en el perdón, saqué mis hijos adelante y soy una mujer súper, súper feliz y entiendo por qué llegó ella. Ah, Entiendo qué mensaje me quiso me quiso dar. vale, vale, es que yo no sabía por ¿Vale? qué era, pero era tan insistente que yo estaba ya, Sí, 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 bueno, y ahí sí. empujando, ¿no? Y el Quería lo que darme pasa un aquí, tengo que mensaje decirlo. muy, mejor dicho, yo sé Ah, por qué llegó. qué bueno, cómo me alegro, cómo me alegro. Gracias por todo lo que me acabas de decir. Gracias, gracias. Pues Ananasa, ananas. querida Ananas, Marina. Muchas Ananasa. gracias ananas, y ananas. bendiciones siempre a todos. Bendiciones. Igualmente. Que las Amén, bendiciones abunden en nuestra amén, vida. amén. Gracias. Bueno, pues esta sigue siendo la magia del universo, del momento presente y de que estamos en el camino de esa divinidad, ¿no? O sea que muchísimas gracias, querido Michael. Muy bien, pues un abrazo a todos. Querido Juan, Sí, gracias por ser, por estar, por todo lo que has creado con Espiritualidad Tomando Tierra y sobre todo por tu persona y por tener tu amistad. Muchas gracias. ahí. Pues todas las personas que deseen acompañarnos el sábado presencial o online, que nos escriban a paramarescuela@gmail.com, le daremos toda la información. De todas maneras, tanto en tu Facebook como en el mío, todos los días está puesta la información, ¿no? Pero si quieren alguna cosa más, el cómo inscribirse, etcétera, estamos a vuestra disposición. Y los que recibisteis un correo electrónico de la lista que tengo yo, que os mando muy pocos correos, pero alguna vez os mando alguno. Esta vez fue una de ellas, pues también podéis responder allí y yo os pongo todos los datos también que necesitéis. Maravilloso. Gracias. Ananasa, querido Michael, de Ananas. corazón, Ananas. hasta dentro de muy pronto. Muy pronto nos vemos, sí. Ananasa, Deseándolo. Ananas. gracias. Muchas gracias. Ay, qué emoción.